Me llamo Teresa Ramírez, tengo 52 años y aunque ya llevo más de 10 viviendo en Estados Unidos, todavía siento que soy esa mujer de Puebla, con acento marcado, con la memoria llena de olores a maíz tostado, a café de olla, a tortillas recién hechas en el comal. Yo crecí en un pueblito cerca de Cholula, de casas bajas, de calles polvosas, donde la vida se medía con las campanas de la iglesia y con las temporadas de siembra. Desde chiquita aprendí lo que era trabajar. Mi papá sembraba maíz y frijol y mi mamá vendía tamales en la plaza. Nunca nos sobró nada, pero tampoco recuerdo haberme dormido con hambre. Lo que sí recuerdo es que siempre me repetían: el estudio es lo único que nadie te quita, hija. Pero, la verdad, yo no pude terminar ni la secundaria. A los 13 ya estaba ayudando en casa de unas señoras, limpiando pisos, cuidando niños que no eran míos. A los 16 conocí a quien sería el padre de mis hijos. Se llamaba Ernesto, era chofer de combi. Yo lo veía pasar cada mañana con su música ranchera a todo volumen y me hacía reír con sus ocurrencias. Nos casamos rápido, quizá demasiado rápido, y para cuando tenía 18 ya había nacido mi primer hijo, Juan Carlos. Luego vino Mariana y después el más chiquito, Diego. 3 hijos en 5 años. Imagínese. Mi juventud se me fue entre pañales, regaños, enfermedades y risas de niños. Pero no todo era color de rosa. Ernesto tenía buen corazón, pero también mucho vicio. Le gustaba el alcohol, la fiesta, y a veces desaparecía por días. Yo, sola, con los niños, aprendía a hacer de todo: vender quesadillas, lavar ropa ajena, limpiar casas. Hice lo que fuera necesario para que no les faltara de comer. Hubo un momento, cuando Diego tenía como 8 años, que me di cuenta de que no podía seguir así. Yo veía que la vida se me escapaba entre las manos, que apenas alcanzaba para los útiles escolares, que no podía comprarles un par de zapatos nuevos. Y ahí fue cuando empecé a pensar en lo que muchas mujeres pensábamos en ese entonces: si me voy al norte, puedo cambiarles la vida. No fue una decisión que tomara de un día para otro. No, fueron noches enteras sin dormir, preguntándome si sería capaz de dejar a mis hijos. Porque no hay dolor más grande que una madre que se despide de sus hijos sin saber cuándo los volverá a ver. Pero yo veía a mis vecinas que se habían ido, y aunque sufrían la distancia, mandaban dólares, construían casitas de ladrillo, sus hijos estudiaban en escuelas mejores. Yo quería eso para los míos. Recuerdo la primera vez que le hablé a mi hermana sobre esa idea. Me miró como si estuviera loca. ¿Cómo vas a dejar a tus hijos, Tere? ¿Y si algo te pasa? ¿Y si nunca regresas? Y yo me mordí los labios para no llorar y solo le dije: peor es quedarme aquí y ver cómo se me mueren de hambre. El camino no fue fácil. Para juntar el dinero del coyote tuve que endeudarme. Vendí lo poquito que tenía, una tele viejita, la estufa, hasta mi máquina de coser. Me dolió, pero más me dolía ver a mis hijos pidiéndome cosas que no podía darles. Cuando por fin llegó el día de irme, yo tenía 41 años. Ya no era joven, pero tampoco vieja. Tenía fuerzas, tenía ganas y, sobre todo, tenía la esperanza de que mis hijos me agradecerían algún día, que entenderían que si me iba no era porque no los amara, sino porque los amaba demasiado. La despedida fue, ay Dios mío, todavía no puedo recordarla sin que se me enchine la piel. Juan Carlos ya tenía 19 y se quiso hacer el fuerte, pero lo vi llorar en silencio, de espaldas. Mariana, con 16,
Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y me repetía una y otra vez: «Mami, no nos dejes, por favor». Y Diego, mi bebé de 12 años, me miraba con esos ojos grandes y llenos de miedo, sin entender del todo por qué me iba. Yo trataba de sonreír, de decirles que pronto volvería, que todo iba a estar bien, pero por dentro me estaba rompiendo en pedazos. Esa madrugada, cuando me subí a la camioneta que me llevaría al norte, sentí que dejaba la mitad de mi alma en esa casa humilde de Puebla. Mientras avanzábamos por la carretera, miré por la ventana y vi cómo las luces de mi pueblo se hacían cada vez más pequeñas, y me pregunté si algún día volvería a verlas. Mi llegada a Estados Unidos fue dura, muy dura. Llegué a Los Ángeles sin papeles, sin inglés, sin nada más que una mochila con un par de mudas de ropa y una foto de mis hijos. Al principio dormí en un sofá compartido con otras 2 mujeres, que me enseñaron cómo moverme, a quién acudir, cómo conseguir trabajo limpiando casas. Yo, que en México había soñado con darles a mis hijos algo más, me encontré fregando baños, trapeando pisos de gente que ni siquiera me miraba a la cara. Pero aún así, yo me repetía: «Vale la pena, Tere, vale la pena, esto es por ellos». Y así empezó mi vida aquí, trabajando de sol a sol, mandando cada dólar posible a Puebla, contando los días para escuchar sus voces por teléfono, aunque a veces la línea se cortaba y otras veces ellos no tenían tiempo de hablarme. Hoy, después de 10 años, sigo aquí. Mis hijos crecieron sin mí y yo sigo preguntándome si tomé la decisión correcta. Todavía me duele, como si hubiera pasado ayer. La última noche antes de irme, no pude dormir. Estaba en la cocina de mi casa, esa cocina sencilla con paredes pintadas de cal y una lámpara colgando que parpadeaba a ratos. Había puesto café en la estufa, aunque ya eran las 2 de la mañana, porque sabía que si me acostaba no pegaría un ojo. La casa estaba en silencio, pero yo la sentía viva, como si cada rincón me hablara. El olor de la leña quemada, las cazuelas de barro en la repisa, los trastes de peltre golpeados de tanto usarse. Todo me gritaba que ahí estaba mi vida. Me quedé un buen rato viendo las fotos que teníamos pegadas en la pared. Eran fotos viejas, algunas ya amarillentas. Una donde Ernesto todavía estaba en casa cargando a Juan Carlos de bebé. Otra de Mariana con su vestido de quinceañera prestado, porque nunca tuvimos dinero para hacerle una fiesta como ella soñaba. Y otra de Diego, mi niño chiquito, abrazado a un perro callejero que había recogido y que luego se convirtió en su compañero inseparable. No sé cuántas veces pasé la mano sobre esas fotos esa noche, como queriendo memorizar cada detalle antes de irme. Sabía que tardaría en volver a verlos y que aunque los teléfonos existían, nada iba a ser igual. Cuando amaneció, el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Los niños se levantaron temprano, aunque ninguno había dormido bien. Juan Carlos se hizo el fuerte, como siempre. «Vas a ver, mamá, cuando vuelvas ya voy a estar trabajando y ayudando con los gastos». Y lo dijo con una sonrisa, pero yo le vi el temblor en los labios. Mariana estaba callada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Ella siempre fue sensible, la más apegada a mí. Esa mañana me ayudó a guardar mis pocas cosas en la mochila, como si al doblar la ropa con cuidado quisiera retenerme más tiempo. Cada prenda que guardaba la acariciaba, como si fuera algo sagrado. Y yo sentía un nudo en la garganta que no podía tragar. Diego, ay Diego, él fue el que más me partió el alma. Estaba sentado en el borde de la cama, con sus piernitas colgando, abrazando su pelota de fútbol. No decía nada.
solo me miraba con esos ojitos grandes como pidiéndome que no me fuera. Cuando al fin habló, me dijo algo que todavía me retumba. Mami, si te vas, ¿quién me va a dar las buenas noches? Y yo me quedé sin palabras. Salimos de la casa con el gallo cantando y el aire fresco de la madrugada me golpeó en la cara. Caminamos juntos hasta la esquina donde me recogería la camioneta que me llevaría al norte. Cada paso era como arrancarme un pedazo de piel. Mis vecinos miraban desde las puertas, unos en silencio, otros con compasión. Todos sabían lo que estaba pasando. No era la primera vez que alguien del barrio se iba al otro lado. Algunos habían vuelto, con dinero y casas nuevas. Otros nunca regresaron. Cuando llegó la camioneta, mi corazón se rompió de golpe. Juan Carlos me abrazó fuerte, como si quisiera transmitirme toda su fuerza. Mariana no me soltaba, llorando bajito. Y Diego se quedó parado, sin moverse, con su pelota en las manos, como congelado en el tiempo. Me subí con lágrimas en los ojos, tratando de sonreírles, de darles ánimo. Les dije, pórtense bien, estudien, cuiden uno del otro. Yo siempre voy a estar con ustedes, aunque no me vean. Y mientras la camioneta arrancaba, los vi hacerse chiquitos, cada vez más chiquitos, hasta que se perdieron en la distancia. Esa imagen me ha perseguido todas las noches desde entonces. Sus caritas llorando, sus manos levantadas despidiéndose. Esa fue la última vez que los tuve a los tres frente a mí abrazándome juntos. A veces cierro los ojos y vuelvo a ese momento. Escucho la voz de Diego preguntándome quién le daría las buenas noches. Escucho a Mariana suplicando que no me fuera. Y siento el silencio de Juan Carlos, ese silencio que decía más que 1000 palabras. La casa quedó sola después de mi partida. Mi hermana me contó que, por semanas, Mariana dormía en mi cama, abrazando mi almohada, que Diego se quedaba despierto hasta tarde esperando que yo llegara, aunque le dijeran que estaba lejos, y que Juan Carlos se convirtió en el hombre de la casa, aunque todavía era casi un niño. Esa culpa me acompaña hasta hoy, porque sí, me vine buscando darles un mejor futuro, pero también les arrebaté mi presencia, mis abrazos, mis regaños, mis besos de buenas noches. Les dejé dinero, pero no les dejé a su mamá. Cuando pienso en Puebla, no pienso en las calles o en la iglesia del centro. Pienso en esa casita humilde, en el olor de los frijoles hirviendo, en los gritos de mis hijos jugando en el patio, en el perro que ladraba cuando entraba alguien. Pienso en el eco de mi voz diciéndoles que todo estaría bien, cuando en el fondo yo misma no sabía si era verdad. Y eso es lo que más me duele. Haber tenido que elegir entre estar con ellos o darles lo que necesitaban. Porque en este mundo parece que para una mujer como yo nunca hay opción sin sacrificio. Cuando llegué a Los Ángeles, la primera sensación fue el miedo. Miedo de no entender nada, de no saber cómo moverme, de ser invisible, y al mismo tiempo sentir que todos me miraban por ser diferente. Pero también recuerdo esa chispa en el corazón, esa voz que me decía, Tere, aguanta, esto no es para siempre, lo haces por ellos. La primera semana dormí en el sofá de una señora de Michoacán que conocí en el viaje. Ella ya llevaba años aquí y me dio la primera lección. Aquí no hay tiempo para llorar. Aquí si quieres comer, trabajas. Y tenía razón. Al poco tiempo empecé a limpiar casas. Entraba en mansiones enormes, con cocinas tan grandes que cabía toda mi casa de Puebla. Al principio me impresionaba, pero luego dejé de mirar. No era mi mundo. Mi mundo eran los trapos, el trapeador, los guantes de látex.
y cada dólar que ganaba lo guardaba como si fuera un tesoro. La primera vez que mandé dinero a Puebla, lloré. No porque fuera mucho, eran apenas $200, pero para mí significaban todo. Llamé a mis hijos y les dije que compraran lo que necesitaran. Juan Carlos me contestó con voz emocionada: «Mamá, ahora sí pude pagar la inscripción de la prepa». Mariana me contó que compró unos zapatos nuevos y Diego, él solo me dijo: «Gracias, mami, me compré un balón de fútbol como el de mis amigos». Yo apreté el teléfono contra mi pecho y lloré en silencio, agradeciendo que, aunque no estaba con ellos, mi esfuerzo sí les estaba dando algo. Así pasaron los primeros años: trabajo, cansancio y cada 2 semanas una llamada a casa. Esas llamadas eran mi oxígeno. Aunque a veces se cortaban, aunque a veces ellos estaban ocupados, aunque a veces las voces sonaban lejanas, yo vivía esperando escucharlos. Me aprendí sus tonos de voz como si fueran canciones. Recuerdo una Navidad que pasé sola, trabajando en un hotel. Mientras yo fregaba pisos, mis hijos estaban cenando con mi hermana. Mariana me mandó una foto por correo, los tres juntos, sonriendo. Yo la imprimí y la pegué en la pared de mi cuarto, un cuarto chiquito que rentaba con otras 2 mujeres. Esa foto me acompañó muchos años. Con el tiempo empecé a trabajar más. Había días en que entraba a limpiar desde las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, con las manos hinchadas y la espalda rota. Pero yo me repetía: «Vale la pena, Tere, un día vas a volver con la frente en alto». Hubo un momento en que me sentí orgullosa. Después de 3 años logré juntar suficiente para que mi hermana construyera un cuarto más en la casa. Ya no iban a dormir todos apretados. Yo veía las fotos que me mandaban y lloraba de emoción. Mis hijos tenían paredes de ladrillo y techo de lámina nueva, todo gracias a mi trabajo. Juan Carlos fue el primero que me llenó de esperanza. Me dijo que quería estudiar en la universidad. Yo casi no podía creerlo. Yo, que apenas terminé la secundaria, iba a tener un hijo universitario. Mandé más dinero, aunque significara trabajar más horas, aunque significara comer menos o no comprarme nada. Todo lo que tenía era para ellos. Mariana también empezó a soñar. Me contaba que quería ser enfermera. «Mami, yo quiero ayudar a la gente como tú nos ayudas a nosotros». Yo me reía, con lágrimas en los ojos, y le decía: «Tú sí vas a poder, hija. Tú no vas a tener que irte lejos como yo». Y Diego, él siempre fue mi niño alegre. Cada vez que hablábamos por teléfono me contaba de sus partidos de fútbol, de los goles que metía. Yo lo escuchaba y me imaginaba en la tribuna, aplaudiéndole, gritando su nombre, pero solo podía cerrar los ojos y escucharlo desde miles de kilómetros. Esos años fueron duros, sí, pero también me llenaron de ilusión. Cada vez que alguien en el trabajo se quejaba, yo pensaba: yo no me puedo dar ese lujo. Yo tengo 3 razones para seguir de pie. Y esas razones tenían nombre: Juan Carlos, Mariana y Diego. Hubo momentos en que me derrumbé, días en que la soledad era insoportable, en que veía familias enteras celebrando y yo sola en un cuarto frío. Pero entonces llegaba una carta de Mariana con dibujos, o una llamada de Diego contándome que había ganado un partido, o una foto de Juan Carlos con su uniforme de la universidad, y eso me daba fuerza. A veces soñaba despierta con el día en que volvería a Puebla. Imaginaba que llegaba con maletas llenas de regalos, que mis hijos corrían a abrazarme, que me decían: «Gracias, mami, por tu sacrificio». Esa fantasía me mantenía viva. Recuerdo una conversación con mi hermana. Me dijo: «Tere, no sabes cómo tus hijos hablan de ti. Dicen que eres la mujer más valiente que conocen». Y esas palabras se me quedaron grabadas en el corazón.
porque si algo quería yo, era que ellos entendieran que todo lo hacía por amor. 10 años. 10 años pasaron así, entre lágrimas y risas, entre ausencias y pequeños logros. Yo siempre creí que un día, cuando todo estuviera mejor, regresaríamos a ser esa familia unida. Pero nunca imaginé que un mensaje, un simple mensaje de ellos, iba a cambiarlo todo. Han pasado tantas cosas en estos 10 años, pero si me preguntas cuál fue el día que me rompió de verdad, te diría que fue una tarde cualquiera. Una de esas en que el cansancio me vencía, en que solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y acostarme un rato. Ese día había trabajado limpiando 5 casas seguidas. Tenía las manos rojas del cloro, la espalda me dolía como si me hubieran puesto piedras encima. Y lo único que quería era escuchar la voz de mis hijos para sentir que valía la pena. Me senté en la cama, con mi celular viejito en la mano. Como siempre, revisé si había mensajes de Puebla. Abrí el WhatsApp y ahí estaba. Un grupo que teníamos los 4, con el nombre Familia Ramírez. Lo abrí sonriendo, esperando leer algo bonito, alguna broma, una foto de Diego en sus partidos, cualquier cosa que me hiciera sentir cerca de ellos. Pero lo que encontré fue distinto. Un mensaje largo, escrito por Mariana, pero firmado por los 3. Decía algo que me atravesó como un cuchillo. Mami, ya no queremos que nos mandes más dinero. Queremos que entiendas que no necesitamos eso. Lo que necesitábamos era a ti. Crecimos sin ti. Y aunque agradecemos lo que hiciste, la verdad es que ya no eres parte de nuestra vida como antes. No sabemos cómo decirlo sin lastimarte, pero sentimos que tienes que saberlo. Tu sacrificio nos dio cosas materiales, pero también nos quitó algo que nunca vamos a recuperar, tu presencia. Yo me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. Leí una y otra vez esas palabras como si no las entendiera. Como que ya no era parte de su vida. Como que lo que hice no bastaba. Sentí un vacío en el estómago, como si todo lo que había construido se derrumbara en segundos. Llamé de inmediato, con las manos temblando, pero nadie contestó. Mandé audios preguntando qué pasaba, suplicando que me hablaran. Solo recibí un mensaje más, cortito, escrito por Juan Carlos. Mamá, no lo tomes a mal. Solo queremos ser sinceros. Te queremos, pero ya aprendimos a vivir sin ti. Esa frase, ya aprendimos a vivir sin ti. Fue como si me arrancaran el corazón. Yo había pasado 10 años soñando con volver a abrazarlos, con escuchar que todo había valido la pena, con ver en sus ojos el orgullo, y en lugar de eso, lo que recibí fue la confirmación de mis peores miedos, que me había convertido en una extraña para ellos. Lloré toda la noche, no de esas lágrimas que se secan rápido, no, era un llanto hondo, desgarrador, de esos que no te dejan respirar. Me preguntaba una y otra vez, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió tanto sacrificio, tantas horas doblando la espalda, tantas noches de soledad? Al día siguiente fui a trabajar como siempre, pero ya no era la misma. Mis compañeras me preguntaban qué me pasaba porque apenas hablaba. Yo solo les decía, nada, estoy cansada. Pero por dentro estaba muerta. Esa semana no pude dejar de leer y releer los mensajes. Cada palabra era como un martillazo. Sentía rabia, tristeza, impotencia. Quería gritarles que no entendían, que todo lo hice por ellos, que yo también sufrí, que yo también lloré su ausencia. Pero también sabía que en el fondo tenían razón, porque es verdad. Yo no estuve en sus cumpleaños, no estuve cuando Mariana se enfermó, no estuve cuando Diego metió su primer gol,
No estuve cuando Juan Carlos se graduó de la universidad. Me perdí todo eso. Y entonces me cayó encima esa realidad que había tratado de evitar. El dinero no reemplaza a una madre. Nunca. Esa noche me encerré en el baño de la casa donde trabajaba y me vi en el espejo. Vi a una mujer cansada, con arrugas marcadas, con los ojos rojos de tanto llorar. Me pregunté si valía la pena seguir en un país donde me sentía invisible, sabiendo que mis hijos ya no me necesitaban como antes. Me dolió más que cualquier cosa, más que el hambre que pasé al llegar, más que las humillaciones en el trabajo, más que la soledad de tantas noches. Porque lo que más duele es sentir que diste todo de ti y aún así no fue suficiente. Ese mensaje cambió algo en mí. Fue como si me hubieran arrebatado la ilusión que me sostenía. Porque hasta entonces, cada sacrificio tenía un propósito, mis hijos. Pero ahora, ¿para qué? ¿Para quién? Esa fue la primera vez en 10 años que pensé seriamente en regresar a Puebla. No con la frente en alto como siempre había soñado, sino con el corazón roto, con la duda de si mis hijos me recibirían o si solo me verían como alguien que se fue. Cuando recibí ese mensaje, primero no lo creí. Pensé que era un malentendido, que mis hijos estaban enojados por algo pasajero, que quizá alguien los había influenciado. Me aferré a la idea de que no podían sentir eso de verdad, que después de todo lo que hice, de tantos años de sacrificio, ellos no podían hablarme con tanta frialdad. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, con el teléfono en la mano, esperando que alguno me llamara para decirme que todo había sido un error. Pero no pasó. Al día siguiente traté de convencerme de que exageraban, de que era una etapa, de que estaban confundidos. Incluso me repetía en voz baja: ellos saben que los amo, ellos saben que todo fue por ellos. Pero al mismo tiempo la voz en mi cabeza me gritaba: ¿y si tienen razón? ¿Y si de verdad ya aprendieron a vivir sin ti? La negación pronto se convirtió en rabia, una rabia que no sabía cómo sacar. Me enojaba con ellos, me enojaba conmigo misma, me enojaba con la vida. Pensaba: qué injustos son. ¿Cómo pueden decirme eso después de todo lo que hice? Yo me maté trabajando, yo me partí el alma en este país, yo me perdí mi vida por ellos. En el trabajo, mientras trapeaba o sacudía, mi cabeza hervía de coraje. A veces quería lanzar las cosas, gritar, reclamarle al mundo. Pero no podía. Tenía que seguir trabajando como si nada, con una sonrisa falsa para las patronas que ni siquiera sabían mi nombre. Un día, después de una jornada larguísima, llegué a mi cuarto y rompí en llanto. Golpeaba la almohada con los puños como si con eso pudiera sacar el dolor. Decía en voz alta: no es justo, no es justo, no es justo. Y luego me tapaba la boca con la mano para que las demás no me escucharan llorar. Pero la rabia no tardó en volverse culpa, porque en el fondo yo sabía que mis hijos tenían razón. Sí, les mandé dinero, les pagué estudios, les construí un techo. Pero no estuve ahí. No estuve en los momentos importantes. No estuve cuando Mariana tuvo su primer desamor, cuando Juan Carlos necesitaba consejo para escoger carrera, cuando Diego jugaba sus partidos de fútbol. No estuve para darles un abrazo en las noches en que lloraban en silencio. Me di cuenta de que mi sacrificio les dio cosas, pero también les quitó a su madre. Y esa es una herida que el dinero no puede curar. Me preguntaba: ¿qué clase de madre soy? ¿Una que los abandonó por un sueño? ¿Una egoísta que prefirió trabajar lejos en lugar de quedarse con ellos aunque pasaran carencias? Esa voz interna me atormentaba día y noche. Hubo días en que no quería ni contestarles. Les tenía miedo.
Miedo de que cada palabra que dijeran me doliera más. Miedo de que ya no hubiera vuelta atrás. Miedo de escuchar que de verdad ya no me necesitaban. Recuerdo que Mariana me mandó un mensaje unos días después, más corto, más personal. Mami, no te enojes. Solo queríamos ser honestos, te amamos, pero crecimos sin ti. No es lo mismo. No podemos fingir que no duele. Leí ese mensaje una y otra vez, y cada vez que lo hacía, sentía como si me desgarraran el alma, porque no era odio lo que me decían, era la verdad, y la verdad a veces duele más que cualquier insulto. Durante semanas me convertí en una sombra, trabajaba como un robot, sin hablar, sin reír. Mis compañeras notaban que algo estaba mal, pero yo no quería contarles. Me daba vergüenza, vergüenza de haber fracasado en lo único que debía ser mi orgullo, ser madre. Hubo un día que no pude más. Estaba limpiando una casa y en la recámara había fotos de una familia. La mamá abrazando a sus hijos, el papá riendo, los niños pequeños con disfraces. Yo me quedé paralizada frente a esas fotos. Sentí un nudo en la garganta tan grande que no pude seguir. Me encerré en el baño y lloré como nunca. Me repetía, eso es lo que yo quería, eso es lo que yo debía haber tenido con mis hijos, pero ya lo perdí. La culpa me perseguía hasta en sueños. Soñaba con ellos, con sus caritas de niños, con la despedida aquella madrugada en Puebla. Soñaba que me abrazaban y luego despertaba sola, en un cuarto oscuro, con el corazón hecho pedazos. Y entonces llegaba la pregunta más cruel. ¿Valió la pena? Porque sí, mis hijos estudiaron, tuvieron techo, tuvieron ropa, tuvieron comida, pero ¿a qué costo? El costo fue que aprendieran a vivir sin mí. Y aunque trataba de buscar consuelo diciéndome que fue por amor, que lo hice pensando en su futuro, no había forma de silenciar esa voz que me acusaba. Tere, no estuviste cuando más te necesitaban. Es un dolor que no se parece a nada. No es como perder un trabajo, no es como perder dinero. Es como perder el lugar en el corazón de tus propios hijos, y no hay remedio para eso. Después de ese mensaje, nada volvió a ser igual. Yo solía levantarme con un poquito de esperanza, pensando que al final del día iba a escuchar la voz de mis hijos y que todo mi cansancio tendría sentido. Pero, después de lo que me dijeron, me levantaba con un vacío en el pecho, como si hubiera perdido el motor que me hacía seguir adelante. Al principio traté de distraerme con el trabajo. Me ofrecía a cubrir turnos extras, a limpiar más casas, a trabajar los domingos. Mis compañeras pensaban que lo hacía para ganar más dinero, pero la verdad era que no quería quedarme sola en el cuarto, porque ahí, en el silencio, las palabras de mis hijos volvían a sonar como un eco. Ya aprendimos a vivir sin ti. Me fui aislando poco a poco. Antes platicaba con las demás mujeres con las que vivía, compartíamos historias, cocinábamos juntas los fines de semana, pero ahora casi no hablaba. Comía sola, trabajaba sola, lloraba sola. Era como si me hubiera puesto una pared alrededor. Las llamadas con mis hijos se volvieron frías, cortas. Yo trataba de sonar alegre, de preguntarles cómo estaban, de contarles cosas del trabajo, pero ellos respondían con monosílabos. Bien, mamá. Sí, todo bien. No, no necesito nada. Y cada respuesta me clavaba más hondo la certeza de que ya no me necesitaban. Mariana fue la única que a veces trataba de suavizar las cosas. Me escribía mensajes más cariñosos, me mandaba fotos. Pero incluso en su ternura yo sentía distancia, como si ya no fuéramos madre e hija, sino dos mujeres que se quieren,
pero que no saben cómo acercarse. Hubo un tiempo en que dejé de mandar tanto dinero, no porque no quisiera, sino porque me preguntaba, ¿para qué? Si ya no lo valoran, si ya no lo necesitan de mí. Guardaba algunos dólares bajo el colchón, pensando que quizá un día regresaría a Puebla, pero esa idea también me daba miedo. ¿Y si volvía y no me reconocían como su madre? ¿Y si solo me veían como una extraña que les mandó dinero durante años? En el trabajo, mi cuerpo empezó a resentirlo. Dolores en la espalda, en las rodillas, en las manos. Había noches en que apenas podía cerrar los dedos de tanto tallar pisos. Antes, esas dolencias las soportaba pensando en el futuro de mis hijos. Ahora, me parecían castigos inútiles. Empecé a reflexionar sobre mi vida de una manera que nunca lo había hecho. Me preguntaba por qué las mujeres como yo siempre tenemos que cargar con esas decisiones imposibles, quedarte y ver a tus hijos sufrir carencias, o irte y darles una vida mejor a cambio de tu ausencia. Me enojaba con la vida, con el sistema, con las circunstancias, porque parecía que para nosotras nunca había un camino sin dolor. Algunas noches salía a caminar por las calles de Los Ángeles, mirando las luces de las casas, escuchando a familias reír detrás de las ventanas, y me preguntaba si alguna vez tendría eso de nuevo, sentarme a cenar con mis hijos, escuchar sus problemas, abrazarlos antes de dormir. Era un deseo tan simple y al mismo tiempo tan lejano. Empecé a escribir cartas que nunca envié, cartas para cada uno de mis hijos, tratando de explicarles lo que sentía. En las de Juan Carlos le decía cuánto orgullo me daba verlo convertido en profesionista. A Mariana le agradecía por ser tan noble, por no soltarme del todo. A Diego le pedía perdón por no estar en sus partidos, por no darle las buenas noches cuando me lo pidió aquella última vez en Puebla. Esas cartas se quedaron en una cajita de zapatos, escondidas bajo mi cama. Hubo un día en que casi decido dejarlo todo y regresar. Estaba en el parque, sentada en una banca después del trabajo, mirando a una mamá jugando con su niño pequeño. De pronto sentí que las lágrimas me corrían solas y pensé, ¿qué hago aquí? ¿Para qué sigo sufriendo sola si ya no me necesitan? Pero luego me detenía. Me daba miedo regresar con las manos vacías, con la ilusión rota. Me daba miedo enfrentarme a la mirada de mis hijos, a sus reproches, a su indiferencia. Así que me quedé atrapada en un país que nunca sentí mío, cargando con la culpa de no estar en el otro lado. El sufrimiento se volvió parte de mi rutina. Me acostumbré a la soledad, a las llamadas frías, a los silencios, pero por dentro, todos los días me preguntaba si en algún momento mis hijos iban a entenderme, si algún día me perdonarían. Lo único que me sostuvo fue la esperanza, aunque fuera chiquita, de que todavía había tiempo, que quizá un día, cuando fueran más grandes, mirarían hacia atrás y dirían, nuestra mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Mientras tanto, yo seguía aquí, sobreviviendo, no viviendo, sobreviviendo. Pasaron meses después de aquel mensaje, meses en los que me sentí como un fantasma. Caminaba, trabajaba, respiraba, pero no vivía. Hasta que un día, sin buscarlo, algo empezó a cambiar dentro de mí. Fue una tarde de domingo. Yo estaba limpiando la cocina de la casa donde vivía, cuando una de mis compañeras me invitó a una misa en español en una iglesia cercana. Al principio no quería ir, no tenía ánimos, no quería ver gente, no quería sonreír, pero ella insistió tanto que terminé acompañándola. Ese día
Escuché al padre hablar de las madres que sacrifican todo por sus hijos, de las culpas que cargamos, de cómo a veces creemos que no somos suficientes. Y de pronto sentí que esas palabras eran para mí. Lloré en silencio durante toda la misa, como si me estuvieran desnudando el corazón. Al salir, varias mujeres se acercaron a platicar. Eran como yo, inmigrantes, madres que habían dejado a sus hijos en México, en El Salvador, en Guatemala, y cuando escuché sus historias me di cuenta de que no estaba sola. Todas cargábamos la misma herida, el miedo de haber perdido a nuestros hijos por darles una vida mejor. Empecé a ir cada domingo, no tanto por la misa, sino por esas pláticas después. Nos sentábamos en círculo, tomábamos café y compartíamos nuestras penas. Y aunque ninguna podía resolver el dolor de la otra, al menos nos entendíamos. Y eso ya era un alivio. Poco a poco fui entendiendo que tenía que perdonarme. Que sí, mis hijos tenían razón al reclamarme mi ausencia, pero también era cierto que yo había hecho lo mejor que pude con las cartas que me tocaron en la vida. Yo no elegí las circunstancias, no elegí la pobreza, no elegí la falta de oportunidades. Lo único que elegí fue luchar. Y entonces empecé a mirar mi sacrificio con otros ojos. No como un error, sino como un acto de amor imperfecto, lleno de fallas, pero también lleno de entrega. Un día, hablando con Mariana, me atreví a decirle algo que nunca había dicho. Perdóname, hija. Perdóname por no estar contigo, por no abrazarte en tus momentos difíciles. Perdóname si alguna vez sentiste que el dinero era más importante que tú. La verdad es que lo único que me movía era el miedo de que sufrieran lo que yo sufrí. Hubo un silencio largo. Pensé que no iba a contestar, pero al final su voz suave me dijo: Mami, yo siempre supe que lo hacías por amor, solo que sí nos dolió mucho, pero no te odio, nunca podría odiarte. Ese día lloré como nunca, pero ya no con rabia, sino con un poco de alivio, porque entendí que aunque había heridas, también había amor. Con Juan Carlos fue distinto. Él es más serio, más reservado, no habla mucho de sentimientos. Pero un día, después de varios intentos, me dijo algo que me dio paz. Mamá, yo aprendí a ser fuerte porque tú no estabas. Y aunque eso me dolió, también me hizo quien soy. Así que, gracias, aunque haya sido duro. Sus palabras me calaron hondo, porque sí, me dolía que hubiera aprendido a vivir sin mí, pero también me llenaba de orgullo saber que, al final, había salido adelante. Y Diego, ay, mi Diego, con él fue el más difícil. Siempre fue mi niño chiquito, el más apegado a mí. Con él sentía la distancia más fuerte. Pero un día me mandó un audio, con su voz de hombre ya, diciéndome: Mamá, yo te extrañé toda mi vida. Pero también entendí que lo hiciste por nosotros. Y aunque no estuvieras, siempre supe que me amabas. Nunca dudes de eso. Ese audio lo escuché tantas veces que ya me lo sé de memoria. Y cada vez que lo pongo, siento que un pedacito de mi corazón se cura. Aprendí que la reconciliación no significa borrar el pasado, sino aceptarlo. Aceptar que hubo dolor, que hubo errores, pero también amor. Y que aunque nunca recuperaremos los años perdidos, todavía tenemos tiempo para construir algo nuevo. Hoy trato de no vivir solo en la culpa. Trato de valorar lo que sí logré. Que mis hijos estudiaran, que tuvieran un techo seguro, que no les faltara comida. Y aunque mi presencia no estuvo, mi amor siempre estuvo ahí, aunque ellos no lo vieran. Me he reconciliado también conmigo misma, porque pasé muchos años castigándome, creyendo que no merecía nada. Ahora entiendo que también soy humana, que hice lo que pensé correcto
que mi corazón siempre estuvo con ellos, aunque mi cuerpo estuviera lejos, y poco a poco aprendí a soñar otra vez. No con un regreso perfecto, no con abrazos de película, sino con cosas sencillas, con sentarme a platicar con ellos sin rencores, con reírnos de algo tonto por teléfono, con decirnos te amo sin miedo. Eso es lo que me sostiene ahora, la esperanza de que, aunque la vida nos separó, el amor nos sigue uniendo de una forma distinta, pero real. Hoy, después de tantos años, después de tantas lágrimas y noches sin dormir, puedo decir que sigo siendo madre, aunque la distancia y el tiempo nos hayan hecho extraños por momentos. Mis hijos crecieron y yo crecí también, pero de otra manera, a golpes, a silencios, a ausencias. A veces me miro en el espejo y veo una mujer cansada, con arrugas en la frente, con manos endurecidas por el cloro y las escobas, pero también veo a una mujer que nunca se rindió. Una mujer que, aunque se equivocó en el camino, lo hizo siempre desde el amor. He entendido que la vida de las madres inmigrantes está hecha de sacrificios invisibles. Nadie cuenta nuestras historias. La gente ve los dólares que mandamos, las casas que construimos desde lejos, los estudios que pagan nuestros hijos, pero nadie ve las noches en que lloramos abrazadas a una almohada, nadie escucha los gritos que nos tragamos, nadie siente la soledad que se nos mete hasta los huesos. Por eso hoy quiero decirlo en voz alta. No somos menos madres por haber partido. Somos madres diferentes, madres que amamos a la distancia, madres que dejamos la piel en tierras ajenas para darles un poquito de futuro a los nuestros. Y aunque nuestros hijos a veces no lo entiendan, aunque nos reclamen, aunque nos sientan lejanas, nuestro amor nunca dejó de estar ahí. Sí, me duele no haber estado en sus cumpleaños, en sus graduaciones, en sus fiestas. Me duele no haber estado cuando necesitaban un consejo, un abrazo, una palabra de ánimo. Eso es un dolor que me acompañará siempre. Pero también me da paz saber que gracias a mi sacrificio, ellos pudieron tener oportunidades que yo nunca tuve. Hoy vivo con la esperanza de que algún día podamos sentarnos juntos, sin reproches, sin culpas, solo con amor. Que podamos reconocer que nos dolió, sí, pero que también supimos salir adelante. Y si algo he aprendido de esta experiencia, es que ser madre no siempre significa estar presente físicamente. Ser madre es dar lo mejor de ti, aunque a veces eso implique decisiones que rompen el corazón. A ti, que me escuchas ahora, quiero decirte algo desde lo más profundo de mi alma. No juzgues a la ligera a esas madres que dejaron a sus hijos para ir al norte. Detrás de cada mujer que cruza la frontera hay un corazón destrozado, hay una despedida que nunca se olvida, hay una promesa de amor que sostiene cada paso. Si tú eres madre y estás lejos de tus hijos, quiero que sepas que no estás sola. Que lo que hiciste también fue por amor, que aunque tus hijos a veces no lo vean, un día entenderán que tu sacrificio fue la forma en que supiste amarles. Y si eres hijo o hija de una madre que se fue, quiero pedirte que no te quedes solo con el dolor de su ausencia. Trata de mirar también el amor escondido en su sacrificio, porque aunque no lo creas, cada día que ella pasa lejos, piensa en ti. Cada dólar que manda lleva lágrimas escondidas. Cada madrugada que trabaja lo hace soñando con tu sonrisa. Yo sigo aquí, en este país que nunca fue mío, pero que me dio la posibilidad de darles algo a mis hijos. Y aunque el precio fue alto, aunque la distancia me arrancó momentos que nunca volverán, sigo creyendo que lo hice por amor.
Quizá algún día regrese a Puebla y me siente con mis hijos a tomar un café en la cocina de nuestra casa. Quizá ese día podamos hablar de todo lo que pasó, con la verdad en la mesa, sin culpas. Y si eso nunca llega, al menos quiero que sepan que los amé con cada fibra de mi ser, desde el primer día hasta hoy. Así que, si estás escuchando mi historia, quiero invitarte a reflexionar. ¿De dónde me estás viendo? ¿Conoces a alguna mujer que haya vivido algo parecido? ¿Tú también tienes una madre, una tía, una hermana que cruzó la frontera dejando atrás a su familia? Cuéntamelo en los comentarios, porque estas historias merecen ser escuchadas, porque no estamos solas. Y si quieres seguir conociendo relatos como el mío, suscríbete a este canal, Ellas en el Norte. Aquí compartimos las voces de tantas mujeres que, como yo, dieron la vida por sus hijos en tierras lejanas. Historias reales, historias con lágrimas, pero también con esperanza. Porque aunque la distancia nos rompa, el amor de una madre nunca se rompe.